Hola, muy buenas noches. Pues muchas gracias por esta oportunidad. La verdad es que pues es la primera vez que participo con ustedes. Por ahí un compañero, un gran amigo, el doctor Bertis, me hizo el favor de conectarme. Y la verdad, pues estoy impresionado de lo que veo, ¿no? De la forma en la que se comparte la información, la forma en la que se estimula todo lo que es el aspecto ancestral. Y bueno, pues entrando en materia, eh, les comparto que yo soy, primero que todo, soy autodidacta. Tengo una trayectoria de mucho esfuerzo, muchas cosas que ocurrieron. Comencé a leer libros a los 10 años y se me hizo un vicio, al extremo que incluso ahora pues ya he publicado 3 libros. Este, y a lo largo de mi caminar, pues también incursioné en la investigación y el estudio de alrededor de 90 religiones, fraternidades, logias y demás. Todo esto acompañado de viajes y múltiples experiencias, investigaciones muy profundas. No sé si conozcan a Uspiensky, Gurdjieff, a Connie Méndez. Hay muchísimos autores con una trascendencia y una profundidad en sus investigaciones tan grande que la verdad enriquecen muchísimo a quienes los consultan porque ayudan a encontrar pues el sentido de la vida en muchos conocimientos, en muchos conocimientos a partir de precisamente uno de los temas que pienso compartirles, eh, porque no es, digamos, viene una estructura ya de los temas de los módulos que vamos a impartir respecto al tema de los ángeles. Pero aquí la cuestión es que vamos a conocer primero toda la, toda la estructura de el aspecto de las jerarquías y por qué existe esto, gracias. ¿Por qué existe esto de las jerarquías y demás? Y, oh, la verdad es que son una gran cantidad de temas. Vamos a ver, por ejemplo, el aspecto del lenguaje. En el lenguaje, eh, sabemos que fuimos colonizados, pero no sabemos las herramientas que se han utilizado. Por ahí hay una escritora muy famosa que también es contemporánea de Connie Méndez y también alumna de Emmett Fox, igual que Connie Méndez. Y también tiene su libro de Metafísica 4 en 1, en los cuales incluye uno de ellos, tu palabra, la palabra, tu palabra, la varita mágica, ¿no? Y vemos que en el lenguaje, de hecho, mi primer libro se titula Memorias Personales Vallechalquenses, El Poder del Nombre, porque vamos a descubrir que en el lenguaje, en Juan 1:1 bíblicamente está escrito, en el principio era la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra misma era Dios. Entonces, a través de todo lo que vamos a compartir en este taller, vamos a encontrar primero los paradigmas que dan origen a la cuestión de la angelología en sí, qué es, qué representa, porque todo esto está basado en bueno, toda mi literatura tiene sustento bíblico y sustento científico, por otro lado, puesto que son, digamos que las dos autoridades que conocemos, a través de las cuales nos podemos comunicar con mayor congruencia, con mayor comprensión, puesto que el que no tiene un enfoque espiritual o religioso, lo tiene de la manera de la lógica, ¿no? Dentro de este curso vamos a entender cuál es la diferencia entre los dos conceptos. De hecho, hasta hoy, bueno, hasta el 2020 más bien, que se cierra un ciclo, porque sabemos que hay ciclos y se está cerrando. A partir del viernes 21 de diciembre del 2012, comenzó una etapa de transición que debería haber durado 7 años, duró 8, a la fecha no me explico por qué, pero duró 8 años. Y en 21 de diciembre del 2020 para acá, ya se hizo patente esta transformación. Entonces, después de ese periodo de transición de 8 años,
ya se hizo patente esta parte de la alineación de los planetas que hubo en aquella ocasión, en el 2012, que nos hablaba precisamente del cierre de un ciclo, ¿no? Y lo podemos comparar con el cierre del ciclo anual, por ejemplo, que en el último segundo del último minuto del 31 de diciembre, pues se cierra un día, una semana, un mes, un año, ¿sí? Y todos los puntos convergen en el último segundo. Y algo similar a esto, pues ha ocurrido a nivel cósmico, a un nivel que pues nos cuesta trabajo comprender porque pues nuestra naturaleza eh, racional, digamos, humana, se encuentra en estas limitaciones. Durante, perdón, durante este curso decía, bíblicamente tenemos ese apoyo, este respaldo, y en Mateo 7, 7 y 8 nos dice, pide y se te dará, busca y encontrarás, toca y se te abrirá, porque al que pide se le da, al que toca encuentra digo, al que busca encuentra y al que toca le es abierto. Y esto nos está describiendo en realidad tres niveles. Vamos a ver mucho el aspecto de la trilogía, ¿sí? Vamos a ver cómo nuestra esencia principal, primordial, comienza siendo una esencia precisamente, una energía. De ser energía, logramos alcanzar una vibración, digámoslo así, más densa en la que nos convertimos en un alma. Y esta alma genera también al final lo que es un ego o un consciente. Entonces tenemos el consciente, el subconsciente y el inconsciente. Cuando en verdad es digamos, el inconsciente, el consciente y el supraconsciente. Ese que llamamos inconsciente en realidad es una conciencia mucho más grande. Está de moda y está en boga mucho el consumo de plantas de poder, como la ayahuasca, el jicori y muchas otras que hay, incluso el sapito. Vamos a ver que hay una forma de desarrollarnos, decía, desde esta esencia que somos, y luego un alma y luego un espíritu, o bien desde el espíritu, el alma y el consciente para representar este personaje. Y este personaje que somos, pues tiene una gran diversidad de egos, de yoes. Vamos a estudiar estos yoes y vamos a ver cómo vamos transitando en un proceso evolutivo muy interesante y profundo y trascendental además, en el que primero llegamos como esencia a este plano dimensional en el fuego, luego llegamos en el viento, en el agua, en la tierra, después en los minerales, el hierro, calcio, estroncio, todo esto, luego en los vegetales, luego en los animales, luego en los hombres, luego en los ángeles, en los dioses y hasta alcanzar la fuente. Entonces, todo este proceso se cuenta fácil, se dice de esta manera, pero la verdad es que hay toda una trayectoria, toda una forma de ir primero entendiendo, sí, porque también hay múltiples formas de aprender. Aprendemos primero por visualización, luego por el auditivo, luego viene la cinética, que son las tres que de hecho reconoce la ciencia de la programación neurolingüística, que también la vamos a conocer un poquito en el trayecto de este taller. Y pues vamos a incluir un poco el tema de la numerología. Vamos a hacer una alineación muy interesante de los siete, ¿no? Todos los siete, como son, pues, los chakras, los pecados capitales, los principios universales, en fin, vamos a hacer una alineación interesante de estos siete y también de las trilogías o trinidades. Y decía, en la cuestión de la palabra, imagínense decía, fuimos colonizados y tomaron o sepultaron más bien nuestra cultura y nos impusieron otra. Y en esta imposición, resulta que nosotros éramos mexicas, ¿sí? Éramos o somos mexicas y
cuando llegaron estos extranjeros, nos dijeron, tú eres mexica, no, peruá, no, argentí, no, colombia, no, americá, no. Entonces, todos somos no. Es decir, nos sembraron la negación de nuestras propias raíces. Y esto, pues, lleva el efecto de que si niego mi raíz, entonces queda vacía mi habitación y queda predispuesta a ser invadida por otra ideología, por otro orden, por otras culturas. Entonces, el proceso de manipulación, el proceso de castración de nuestra propia cultura ha sido, por una parte, fue una cuestión progresiva. También vamos a ver, y pues esperemos que nos dé tiempo para ser muy precisos durante estos 3 días, porque la verdad estoy buscando hacer un concentrado de, del tema profundo. Decía, primero pide, luego busca y luego toca. Cuando pido es cuando estoy trabajando a nivel del consciente, al que llamamos el ego o al que llamamos, bueno, el consciente. Y en este nivel de conciencia humana, que es lo que está ocurriendo ahorita, por ejemplo, con los hombres masculinos, porque resulta que hay en la dualidad hay una doble dualidad que también vamos a pasar a ver, dicho sea de paso, vamos a pasar a ver una doble dualidad y vamos a encontrar al final un principio muy interesante sobre los 4 dioses fundamentales, que al final no son más que conceptos, pero bueno, la cuestión es que en esa doble dualidad resulta que el Cristo que se espera, pues hace 2000 años vino de manera física y afectó el plano emocional, ya que era un pez, era Piscis, que era emocional, y de hecho el pez pues nada en el agua y el agua representa las emociones y se manifestaba de manera, digamos, material, de manera física. En este tiempo, pues ya es de manera mental, ya que estamos en la era de Acuario, que ahora es mental el asunto. Y entonces resulta que el nuevo Cristo ya está aquí en la tierra otra vez, pero esta vez no tiene presencia física. Bueno, lo tiene, pero es que hay un punto en el que vivimos varias realidades a la vez. De hecho, después de haber leído la Biblia a través de más de 90 religiones, con diferentes conceptos, formas de ver, no sé si, por ejemplo, ustedes conocen la religión de la cienciología, que fue creada primordialmente o primero como dianética por Ronald Hubbard. Todas las religiones tienen pues troncos en común y formas de entrar muy similares. Sin embargo, en la medida que se va progresando en el estudio y se va uno infiltrando más a las profundidades de cada una de esas religiones, nos vamos dando cuenta de que hay una particularidad y una cualidad específica en la que resaltan, porque resulta que hay religiones eh, visuales, religiones auditivas, kinéticas y las conceptuales, que es este punto. La neurolingüística no lo contempla, en primera porque los conceptuales se encuentran disueltos entre los otros, ¿no? Entre los visuales, auditivos y kinéticos, además de que son muy reservados, muy discretos, ¿sí? Y en realidad eh, ingresan para enseñar, pero de manera discreta, porque son maestros, vienen, um, vamos a ver ahí esta parte de los ángeles, ¿no? Que siendo humanos somos ángeles y siendo humanos ángeles tenemos un contacto con ángeles también, con entidades, pero vamos a ver las características de esas entidades, los grupos, las jerarquías, el por qué, las cualidades que nosotros tenemos en relación a eso. Hay algo que llamamos nuestro ángel de la guarda. ¿Qué es eso? ¿Es una energía que me acompaña o soy yo mismo? ¿En qué punto? ¿No? Entonces decía, la Biblia está escrita en 7 tiempos de manera simultánea, de forma lineal. Entonces,
resulta que cuando leemos un versículo, ese mismo versículo tiene 7 formas diferentes de interpretarse, y lo más curioso es que todos esas 7 formas de interpretarlo, que de hecho esa es la especialidad de cada una de las religiones que vamos viendo, porque en la sociedad nos han enseñado a poner a pelear a las religiones, a los hombres, a los ricos contra pobres, a los hombres contra mujeres, en fin, nos marcan las diferencias de la dualidad para que haya siempre una antipatía, un pleito, una división. Sin embargo, hay un proceso muy suave, muy hasta, bueno, vamos a descubrir una forma sutil de hacer una transformación profunda desde mi propia experiencia sobre lo que yo he ido aprendiendo después de estudiar tanto con tantos chamanes, brujos, magos, religiosos, católicos, en fin, con tantas religiones, tantas cosas que pues el universo, yo sin darme cuenta me empecé a preparar desde los 10 años por todas las cosas que me han ido gustando, porque resulta que abandoné mis estudios formales en la secundaria, en la prepa, en la electrónica, en fin, en la de la Escuela Nacional de Maestros y de muchas otras. Entonces, a final de cuentas, me di cuenta de que, pues, en la academia estás obligado a consumir todos los platillos que te traigan. Mientras que como autodidacta, pues tú puedes darte el gusto de elegir lo que realmente te gusta, lo que realmente te nutre, lo que realmente te conviene. Entonces, por eso fue que fui siguiendo estas líneas, que lo mismo que muchos otros investigadores como Juan José Benítez, mejor conocido como JJ Benítez, ¿no? El de Los Visitantes y el Caballo de Troya, que es su obra más relevante, ¿no? Y como todos ellos, pues han ido abandonando la parte académica precisamente porque bueno, llega un punto en el que uno se da cuenta de que hay una manipulación intensa y que a final de cuentas lo que realmente va a valer en nuestra vida son los resultados que ofrecemos a través de desarrollar esta personalidad de lo que realmente somos y cómo la proyectamos. Y lo más importante, los resultados que se obtienen, porque este, dentro de todos los campos que he incursionado, pues también soy corredor de Temazcal, imparto el curso de Reiki de Jesucristo, porque Mikao Usui, pues nos regaló la primicia del descubrimiento, bueno, y vamos a dejar de mentir, y entonces que sea descubricierto, hablando también la parte del lenguaje, que vamos a ir desgranando también a lo largo de este curso, que la verdad espero que pueda ser lo suficientemente amplio, porque he buscado hacer un resumen conciso y lo más completo posible para desarrollar en 3 días un curso que he impartido en año y medio incluso. Pero estoy buscando la manera de que nos veamos beneficiados de una comprensión primero y de un profundo discernimiento o discernicierto sobre las verdades profundas que hay. Y les decía, en esta investigación de las muchas religiones en las que el universo me dio oportunidad de conocer en una sola vida, la verdad, estoy impresionadísimo por ello, porque veo que hay muchas personas que nacen y mueren dentro de un solo culto, dentro de una sola ideología, y pues no tienen idea de lo que eso nos atrasa en la evolución de nuestro verdadero ser. Vamos, el alma, que es a fin de cuentas lo que realmente está prevaleciendo en todo este trabajo que estamos haciendo. Porque fíjense, les comparto, cuando yo comparto el tema de la numerología, no comienzo con el número 7, con el número 1, como todo el mundo esperaría, sino empiezo con el 7, porque resulta que somos una inteligencia superior que ha decidido humillarse a bajar a la tierra. Aquí lo sabemos todo, aquí tenemos toda la sabiduría y nos bajamos al mundo de la ignorancia. Bueno, perdón, se va a leer al revés, ¿no? Porque
Y resulta que esta es la metafísica, esta es la física, y esta línea que ponemos aquí es la física cuántica, sí, la cual nos ayuda a recuperar nuestra maestría. Y vean cómo aquí se forma, con ese 7, con ese mismo 7 se forma un 8, que es el infinito. Entonces vamos a desglosar esta parte de cómo, siendo dioses, descendemos a la categoría humana para poder volver al nivel de dioses a través de una transición, un encuentro primero con estas divinidades, con estos maestros estelares, que además vamos a ver que son multidimensionales igual que nosotros, de hecho, pero nosotros estamos viviendo el proceso de redescubrir. Y en realidad, cuando decimos aprendo, en realidad no estamos aprendiendo, sino recordando algo que nosotros sabemos, que nosotros sabíamos, y pues que simplemente lo hemos olvidado. Y solo decir a mis alumnos con frecuencia, bueno, aquí doctor Bonín no vino a enseñarles nada, más bien vino a ayudarles a recordar, porque no es cierto que Dios está en todas partes, y no es cierto que Dios todo lo sabe, y no es cierto que Dios está dentro de ti. Entonces, si Dios está dentro de ti, tú todo lo sabes, pero no lo recuerdas. Y pues estamos aquí precisamente para ayudarnos a recordar ese conocimiento. Mm, un heladito de mango que nos regalaron, que además es artesanal, gracias. Sí, entonces hay muchísimo que contar. Eh, Les decía que comencé a leer libros a los 10 años, se me hizo un vicio. Llegué a leer 7 libros al mismo tiempo por puro placer, por puro gusto. Recuerdo que una noche que volví a casa, en cuestión de 2 horas prácticamente leí todo el libro de Brida, de Paulo Coelho. Y bueno, para compartir un poquito de más o menos mi experiencia en la lectura, en la investigación, en los viajes, y puedo decirles antes con mucho cariño y ahora con cierto grado de autoridad, puedo decirles, libros, caminos y días traen a tu vida sabiduría. Si lees mucho y viajas mucho y en tu vida logras discernir, logras poner atención a lo que estás viviendo, tu aprendizaje y tu crecimiento pues va a ser más sólido, más consistente y tu sabiduría más firme, ¿sí? Decía, hay 3 niveles de aprendizaje. Primero aprendo, permíteme por favor. Primero aprendo, después comprendo y finalmente llego al discernimiento, al discernicierto, y luego viene el punto de la aplicación, ¿no? Y esos 4 niveles, esas 4 formas, están basadas en, primero, las apariencias, en lo visual, luego en lo auditivo, en el poder y el don de las palabras, y luego en la parte práctica de los hechos, ¿sí? Que es la cinética. Pero finalmente, habemos algunos que trascendemos estas barreras, estas fronteras del aprendizaje y del conocimiento, en el que llegamos a un punto que se llama, bueno, lo determino como conceptualismo, y este conceptualista es capaz de ver más allá de las apariencias, más allá de las palabras y aún más allá de los hechos. Y es cuando podemos decir que se rompe aquello de que nadie escarmienta en cabeza ajena. Esto no es verdad. Bueno, tiene que serlo por un punto. De hecho, en la página 77 de mi segundo libro, tenemos un tema que se llama La verdad es progresiva, ¿sí? Y esto es algo que también vamos a ver, porque decía, primero manifestamos nuestro personaje, nuestro avatar, nuestro consciente como seres humanos, luego proyectamos nuestra divinidad álmica en este punto de la línea de que le ponemos al 7. Si se fijan en los documentos oficiales, por ejemplo, pues todos los 7 aparecen sin rayita, porque esa rayita representa, alguien que escribe el 7 sin rayita es un recién llegado, porque no recuerda nada de todo lo que sabía. Está en el punto de la ignorancia, que es como recién llegamos a la Tierra. Cuando somos el 666, también vamos a ver este tema. ¿Qué significa? ¿Qué representa en realidad?
cuál es el verdadero sentido de ese 666, por qué lo llamamos bestia, y resulta que bestia se llama también a la computadora que gobierna toda esta cosa, ¿no? De las redes, la cibernética. Entonces, ¿quién es la bestia? ¿Es ese aparato? ¿Somos nosotros? ¿O qué hay ahí, no? Porque parece que ser que nos aventamos la bolita unos a otros. Y también resulta que las religiones pues son los conceptos trascendentales de la mente de la tierra, mientras que la espiritualidad son los fundamentos y los principios del Padre, generador de esa realidad de la materia que hoy se siente gobernadora o gobernador, Dios universal, que es universo, unidos en lo perverso, unidos por un verso. Vamos a ver esta cuestión de la mezcla de las palabras, se llama mixtura. En en los primeros dos libros hablo mucho de ello, porque todas las palabras que pronunciamos y todos los nombres que portamos nosotros, las cosas, las naciones, son acrónimos. ¿Y qué es un acrónimo? Un acrónimo es una palabra que se forma de la inicial o la primera sílaba de muchas palabras, como Banamex, ¿no? Banco Nacional de México, pero también puede ser Banco Nacional que mejora a los extranjeros, y así vamos encontrando muchas mixturas de un mismo acrónimo. Y en este buscar, de hecho, esta parte de la materia que les voy a compartir para conectarla y entender mejor lo que es la angelología, y va a llegar un punto en el que vas a discernir que tú eres parte de esa angelología. De hecho, por ahí les recomiendo, les encargo que ahora los que vayan a venir a mi curso para esto de la angelología, traigan consigo unas varitas de radiestesia o bien un péndulo con lo que mejor se acomoden, puesto que lo vamos a utilizar como herramienta para uno de los ejercicios que vamos a hacer, porque vas a conocer a tu personaje de 5D, estamos en la 3D, viajamos a la 4D, de hecho viajamos a todas las esferas, pero de manera inconsciente y de una manera a veces ruidosa, a veces distorsionada. Cuando la gente que está investigando, que está buscando realidades, que está buscando verdad, acude, por ejemplo, decía hace un momento, a la ayahuasca, a las plantas de poder, no sabe muchas cosas. Por ejemplo, de las plantas hacia abajo, hablamos del reino elemental, mineral, vegetal. De los vegetales hacia abajo, todos son predominio y preexistencia y etercidad, no eternidad, etercidad de todas las cosas, desde las plantas hacia abajo, son algo eterno, algo que ya no se va a modificar, que va a permanecer ahí por siempre, ¿sí? Mientras que de lo animal, animal viene de anima, en latín alma, entonces de las almas hacia arriba ya son cuestiones del Padre. Entonces, ¿qué es aquello de la madre? ¿Qué es aquello del Padre? ¿Qué es el influjo del Espíritu Santo? Vamos a conocer lo que es el electromagnetismo, la parte eléctrica y la parte magnética de nuestro ser, de nuestra esencia, lo que conecta de ello con el universo externo de esta Matrix y con el universo cuántico que va más allá de esta realidad, de estos planos. Hay mucha gente que contacta con la memoria de la Tierra y dice es que estoy canalizando al Padre, ¿no? Y resulta que, bueno, ellos o no nos hemos percatado todavía que en realidad hay veces que la madre se viste de padre y también hay veces que el padre se viste de mamá por para facilitarnos la comprensión progresiva. Además, pues la comprensión debe ser progresiva. Todos nuestros conceptos están condenados a cambiar, a evolucionar. Y lo interesante es que lo que ya aprendimos antes no desaparece, sino que queda como un cimiento, ¿sí? O como un cierto, perdón, queda como un cimiento para la posteridad de todos los conocimientos, de toda la información que hemos de ir integrando a nuestro ser, porque esta línea que atravesamos al 7
que es la física cuántica, decía, el que escribe el 7 sin rayita, nos está diciendo, acabo de llegar, no sé nada y quiero aprender, estoy urgido de aprender. Y viene a representar un 18, pero ya veremos eso también. Y el que le pone la mitad de la rayita, vemos que hay gente que le pone al 7 nada más la mitad de la rayita, es gente que ya está aprendiendo, pero todavía no tiene confianza como para compartir lo que sabe, porque apenas está en formación. Y los que ya atravesamos el 7 totalmente, somos personas que recibimos y compartimos información de manera constante, frecuente, ya es pulsátil, ya es algo persistente, ya esto no cambia, ¿sí? Entonces vamos a ver todo esto y vamos a ver la conexión que hay entre la personalidad angélica externa, la interna, los procesos de transformación a través de conceptos, porque les voy a poner un pequeño ejemplo así chiquito que vamos a ver también ahí en el curso. Génesis 1:3 nos dice, en un principio todo era tinieblas y dijo Dios, hágase la luz. Y la luz se hizo y hasta esto lo contestan a coro, ¿no? Todo el mundo. Y yo les digo, a ver, espérate, ya te lo sabes hasta de memoria, porque hasta dice, te adelantaste a decir, ¿no? Y la luz se hizo. ¿Por qué? Porque todos lo conocemos, lo hemos escuchado, especialmente en el catolicismo, ¿no? Que es el kinder, y es más, es la preescolar, antes del kinder, para iniciar el proceso del descubrimiento o del descubrimiento de verdades progresivas cada vez superiores. Sí, entonces, un principio fundamental aquí, bueno, yo exigiría dos cualidades a los que quieran tomar este curso, ¿sí? La honestidad, ¿sí? Eh, la honestidad y el compromiso, ¿sí? El compromiso consigo mismos de, de entregar realmente una disposición a aprender pese al dolor, porque anticipo, hay conceptos. Vamos a dar un pequeño repaso también a lo que son lo que llamamos o conocemos como los 7 pecados capitales o defectos de carácter, como se conoce, por ejemplo, en la iglesia de los alcohólicos anónimos, porque todas son religiones, incluso la familia es una religión, tu negocio es una religión, porque las religiones no necesariamente tienen que ver con la espiritualidad, los pajaritos, las florecitas, los inciensos, no, no, no. De hecho, también hay religiosidad, si te fijas en los niños jugando, tienen un sistema personal, individual, de cómo hacen las cosas, una forma muy particular de ritualizar su vida, el encuentro con la naturaleza, con el agua, con los sapitos, con los animalitos, con las flores. Hay diferente forma de respuesta en ellos ante cada nueva sorpresa de lo que van descubriendo, entre comillas, porque decíamos, pues tenemos tanta información, sabemos todo, que al mismo tiempo lo ignoramos todo en cuanto a todo lo que es la naturaleza humana y terrestre, este mundo dimensional de tres esferas. Y bueno, quisiera marcarles muchas otras pautas, porque hay pues muchas otras religiones. Vamos a entender lo que yo comprendí después de investigar en tantas y de la forma que lo hice tan profunda. Puedo compartirles que de mínimo conozco unas 15 congregaciones de cada una de las religiones donde trabajé y no necesariamente milité, en algunas sí lo hice. eh, me sacó de balance o me causó intriga el preguntarme en un momento dado, ¿por qué de más de 90 religiones que visité y de la manera profunda que me entregué para aprender de ellas, solamente hubo una de ellas que, no sé, el universo, mi majestad divina, lo que sea, les dio autoridad de mojar mi cabello, mi cabeza, ¿no? De mojar mi cabeza, es decir, de recibir un bautismo. Vamos a ver qué implica el que recibas primero el bautismo en agua, es decir, en una religión, o primero tu bautismo en fuego, que es el despertar de tu espíritu, ¿sí? Porque hay también diferentes grados de despertar, ¿sí? Hay diferentes profundidades, porque, como decía antes,
los conocimientos que obtuvimos en el pasado, no que los rechacemos o no que los olvidemos, pero sí los vamos a trascender y los vamos a complementar con nueva información. Y decía que parte de lo que yo encontré después de estudiar, investigar tantas religiones, tantos lugares, tantas culturas, me la pasé más de 10 años viajando, tremendo, gracias al inglés y lo poco que fui aprendiendo de mixteco, zapoteco y otras lenguas en el camino, pude entender y discernir también diferentes conocimientos que tan solo con el puro lenguaje se expresan, porque hay gentes y hay culturas que hay palabras que no las tienen porque no las entienden, porque son conceptos que, por ejemplo, en el Brasil, ¿no? Que hay un pueblo donde la palabra futuro o pasado no existe, no cabe en sus mentes. Ellos viven el presente eterno o etercí, que es lo correcto, ¿no? Ellos viven en un presente inalterable, en un presente fluido. Y esa palabra, pues no la conocen, no tienen ese sentido. Hay sabiduría ahí, así como hay ignorancia, y vamos a ver el valor de la sabiduría y el valor de la ignorancia. ¿Cuál es el verdadero propósito? Vamos a ver que tenemos 7 chakras, pero son 3 chakras superiores, intelectuales, uh, um, reflexivos, y 3 chakras emocionales, humanos, tridimensionales, emocionales, ¿sí? Estas dos triadas unidas en matrimonio a través del cuarto chakra, que es el árbol del centro del jardín del Edén, de cuyo fruto si comieres moriréis. Vamos a discernir esto, vamos a entender de dónde viene, por qué, y al final del curso, generalmente lo hago en casi todos, no, en muchos no, pero en casi todos los cursos, vamos a investigar y vamos a poner la lupa en algunos versículos que nos van a dar el encuentro de las 4 esposas de Jesucristo que aparecen ahí, ¿sí? Y vamos a ver que hay un Cristo que se va y hay un Cristo que se queda, ¿sí? Hay un Cristo que no fue él quien murió, sino Simón el Cirineo, que le ayudó a cargar la cruz. Y entonces el Cristo no murió y se fugó, igual que Juan Gabriel, igual que Pedro Infante, igual que Jenny Rivera. Vamos a entender esto. Y hay otros que sí se fueron, ¿no? Como Pedro Armendáriz, como muchos otros, ¿no? Entonces, vamos a ver por qué hay esta dualidad, esta bifurcación de destinos. ¿Cuánto es de verdadero que hay un destino preescrito respecto a nuestra vida aquí en la Tierra, en esta dimensión? Yo, por ejemplo, ya he descubierto que tengo 11,000 años como alma. Antes tuve una preexistencia etérica, energética. Antes tuve una presencia, una memoria esencial, es decir, la esencia. Entonces, primero la esencia, la etérica, y luego la álmica, luego la humana, luego la angelical y luego la espiritual. A ver, ¿qué hay ahí? ¿Dónde está la espiritualidad? Bueno, la espiritualidad está en todo. Y decía, las religiones nos enseñaron a ponerlas en pugna y a dividirnos y a pelear todo el tiempo. Divide y vencerás. Más, cuando tú desoyes todas esas cosas y te enfocas en el sentido de la unicidad, de encontrar tu punto real, verdadero, divino en ti, te das cuenta de que las religiones, por ejemplo, en realidad son como pequeñas piezas de rompecabezas que al acomodarse constituyen y forman un gran cuerpo. Y cuando empiezas a discernir este cuerpo es maravilloso porque entonces hay una imagen de claridad en el que dices, órale, pues con razón no me dejaban estudiar todo esto. Y nos decían, que peleáramos los judíos contra los cristianos y contra los quién sabe qué, pentecostales, trinitarios, marianos, yorubas. Espérate, es que unas son religiones visuales, otras son auditivas, otras son kinéticas, y te vas a encontrar dentro de ellas
en la medida que vas evolucionando para encontrar el verdadero despertar de tu consciente a través del alma y del consciente y el alma a través del espíritu. Y al final, cuando veamos lo de las esposas de Jesucristo, vamos a ver en dónde están bíblicamente con versículos en mano, sí, que están su esposa Juana, su ex esposa Judith, Susana y Magdalena, que es a la que casi todo el mundo conoce, ¿no? Porque lo que era sombra en el pasado hoy es luz, y lo que era luz en el pasado hoy es sombra. Entonces, obedeciendo al quinto principio universal del ritmo, vemos que pues hay conocimientos o conociciertos, hay información que va a ser verdadera un tiempo y después va a ser falsa, ¿sí? Y para que la otra también exprese su verdad, se manifieste. Y pues vamos a ver la manera de encontrar este punto de aquí, este punto, ¿sí? Que es el punto inamovible. Mi maestra, tengo una maestra que viene a representar mi primera de Corintios 2:14 al 16, ¿sí? Eh, especialmente el verso 16, por ahí chequenlo. Lo llama cuadrante, ¿sí? Porque dice, ¿de qué otra manera podrías llamar al verdadero Padre? ¿Sí? Porque una cosa es Dios, otra cosa es el Padre, otra cosa son los dioses. Y bueno, hay esa jerarquía y esa ascensión hacia verdades superiores cada vez más profundas, ¿sí? Voy a darles unas cuantas pinceladas de algunos puntos importantes, estratégicos, que descubrí con la filosofía Illuminati, por ejemplo, que llegó a mí, la filosofía masónica, de cómo cuando llegas al grado 33 te dicen, hey, ¿qué crees? Todo ese tiempo te hemos estado mintiendo, ahora es cuando realmente vas a empezar a aprender. Y entonces resulta que cuando llegas al grandioso y sorprendente grado 33, apenas vas dando tu primer pasito hacia adentro de una información un poquitito más sincera, ¿sí? Entonces, hay cosas que igual si las hacemos de manera impulsiva, si creemos que estamos investigando con profundidad y honestidad, también aquí vamos a descubrir una manera profunda del aprendizaje, porque hay ocasiones en las que nos engañamos pensando que estamos estudiando con ahínco, con interés, pero no hay una alineación verdadera. Por eso vamos a ver los 7 pecados capitales. Vamos a ver que la soberbia es el padre, la ira es la madre y los otros son sus 5 hijos, ¿sí? El primogénito de ellos es la envidia y el pequeño Benjamín, el más pequeño de los 7, es la lujuria. Esto tiene un paralelismo y una alineación con los principios universales del Kybalión, los principios herméticos, ¿sí? Pues, si me permiten, voy a compartirles toda esta información. Si se dan la oportunidad, podremos incluso hacer me encantan las mesas redondas, porque ahí es donde salta la auténtica verdad, ¿no? La real y única verdad, porque la real y única verdad no es solo la mía, ni la tuya, sino la de todos. Porque igual que las religiones, yo cuando desoí todas las peleas a las que me empujaban los magnates que me guiaban, los mandé al carajo. Y empecé a estudiar de la manera profunda como mi corazón me guió. Me di cuenta de que todo es un proceso, ¿sí? Todas las religiones tienen su propósito y aún el extravío en el que se vive hoy tiene un propósito de encuentro. En la página 75 de mi primer libro de memorias dice, uh, dice, lo bueno o lo correcto. No, sí. Ya hasta me borré. Dice, ¿qué es lo primero que necesitas para abrir una puerta? Entonces me dicen, no, pues una llave, ¿no? O tocar la puerta. Y algunos, no, pues que esté la puerta, pues es que la puerta ya está implícita en la pregunta, pero ¿qué es lo primero que necesitamos para abrir una puerta?
pues suena estúpido, pero lo primero que necesitamos para abrir una puerta es que la puerta esté cerrada, ¿sí? Suena estúpido y así es el Tao. Vamos a hablar un poquitito del Tao. Hay infinidad de filosofías que cuando las empiezas a hilvanar, las dejas que fluyan en tu mente y más allá de tu mente, de tu ser perfecto, que permitas que tu ser fluya con la auténtica verdad que fluye por naturaleza misma, por orden divino. Divino es dividido, no, no está dividido, está unido. Por eso es importante la divinidad. Cuando permites que todo fluya en su sabiduría perfecta y gradual además, y que aceptas de buen grado los errores, por eso esa página 75 dice errar para corregir. ¿A qué vino el hombre a la tierra? A que se le perdonaran sus pecados. ¿Cuáles pecados? A los que va a cometer. Porque venimos primero a cometerlos para poder ser perdonados de ellos. Ahí entonces vamos a ver la manifestación. Vamos a ver un encuadre rápido, práctico, útil, directo y profundo a la vez de lo que son los principios universales. Le vamos a dar una embarradita, unas pinceladas a los principios de precipitación o de asunción de Neville Goddard. Todo esto conectado con el tema de la angelología. Y al final vamos a ver el maravilloso, divino, proverbial ángel que eres tú, que soy yo, y lo más hermoso de todo, cuando al mirar tus ojos miro los míos. Y digo, ¿qué es esto? Es que así es como yo me vería. Tonantzin es maravillosa porque así me veo a mí. Cada uno de sus gestos, yo ya hasta sé cuándo los vas a hacer porque soy yo. Es la sombra y la proyección del amor de mi corazón. ¿Por qué es tan importante el corazón? Hay un versículo bíblico que dice, o sé tibio, o sé frío, o sé caliente, porque a los tibios los vomito. ¿Quién está diciendo eso? ¿Dios? ¿El Padre? ¿La tierra? ¿O el padrastro que está con la tierra? Porque papá Dios y mamá tierra se divorciaron, pero ahora mamá nos dio un padrastro. Y ese padrastro hay un cabal blanco y un cabal negro. Tenemos un padrastro bueno y un padrastro malo. ¿Qué te parece esta idea para investigar la angelología que existe allá afuera y que existe en tu interior? ¿Cuál es la analogía y el sincretismo, la sincronicidad, esa sincronía de Deepak Chopra que existe en tu propio ser, en tu propia existencia? ¿Cómo vas a conectar todo esto? Porque aguas, cuando tomamos ayahuasca y todas esas cosas, ¿no te han dicho que el 95% de quienes lo hacen no lo necesitaban? Y lejos de encenderse, se están fundiendo, se está fundiendo su poder, se está fundiendo su oportunidad. Igual, los que no lo hacen y deberían haberlo hecho, ¿sí? Les falta esa propulsión que les dé el impulso para poder trascender barreras que a lo mejor llevan más tiempo que yo. Yo llevo 11,000 años dando vueltas aquí como alma, ¿sí? Y como alma soy un jaguar femenino, ¿sí? Soy un ocelote hembra. La primera vez que estuve aquí hace 11,000 años, que por cierto confluyó con el encuentro de Lemuria y la Atlántida. Yo soy lemuriano, ¿sí? El gobierno que está saliendo es Atlante y el que está entrando es lemuriano. Hay una transmigración parcial de almas. De los que eran gringos ahora son chinos, ¿sí? Los que eran mexicas ahora son rusos. Antes el idioma era el inglés y el español en segundo lugar a nivel mundial para moverse en los viajes. Hoy van a ser el mandarín y el ruso. ¿Qué convergencia hay ahí? ¿Qué conectividad? Entonces,
pues yo creo que vamos a pasarnos unas horas muy divertidas en esos 3 días maravillosos que nos dan de oportunidad para nuestro encuentro. Por supuesto, me encantaría que también fueran preparados con algunas libretas, sí, aunque lleven sus celulares, aunque puedan tomar fotos y demás, les sugiero que lleven una libreta para que no pierdas esa conexión de tu tercer ojo físico con el espiritual, porque eso tampoco lo sabes. Hay dos tercer ojos, ¿sí? Igual que tienes dos corazones. Tenemos el corazón al lado izquierdo, pero tenemos otro corazón al lado derecho cuando preguntamos, ¿y quién fue el que encontró la libreta? Yo. Y hacemos esto, ¿sí? Del lado derecho. Yo. ¿Y quién es yo? ¿Y quién es el corazón? Entonces, ¿son dos yoes o es uno? Vamos a ver, ¿sí? Pues me encantaría que nos pudiéramos encontrar y decir, si miro tus ojos, estoy mirando los míos. Si miro tu inquisición, tu pregunta, tu intriga, me estoy preguntando por mis propias dudas, y si yo quiero proyectarte las mías, ¿por qué te las quiero proyectar? ¿Qué necesidad encuentro en ti que tal vez no quisiera vivir yo? A veces queremos ayudar aunque no nos lo pidan. A veces es bueno hacerlo y a veces es mejor entrar de puntitas en la vida de las personas y dejarlos en su sueño. Pero hay otros que urge despertarlos. ¿Cómo vamos a entender esa diferencia? Hay puntos que a lo mejor no los hemos reflexionado. Agradezco mucho al universo que en esta vida, bueno, en este ciclo de vidas, en estos 11,000 años que llevo, que se me haya dado la oportunidad de ser un felino, porque los felinos somos muy curiosos y dicen, la curiosidad mató al gato. Sí, pero se murió sabiendo y los demás no. Los demás no sabían lo que sucedió. No sé si quieran hacer algún comentario, Tonancy. Creo que no, maestro, no hay ningún comentario ni duda. Ujú. Este, por lo que entendí, entonces, el único material que requieren es el de la libreta, ¿verdad? La libreta y las varitas de radiestesia o el péndulo, porque vamos a trabajar con ellos. También, pues Ok. vamos a investigar el tema de las bitácoras del sueño que nos recomendaba Carlos Castaneda, pero bueno, ya lo trabajaremos de un día para otro. A veces podemos improvisar o fingir que improvisamos algo planeado. Ok, muy bien. Entonces, maestro, pues bueno, no queda más que agradecerle muchísimo la información que nos comparte y pues ahí estamos en comunicación, nos vemos pronto, ya falta muy poquito tiempo ahí en Sí, esta 40 edición de la Fiesta Nacional de la Planta Medicinal. Aquí hay dos comentarios en la, qué bueno, doctora. dice, Denise dice, feliz anochecer, gracias por lo compartido. Em, Diana Villavicencio dice, gracias por su información, nunca había escuchado esta filosofía. Y Clara dice, gracias por su valiosa sabiduría. El Padre se manifiesta desde nuestra conciencia unificada. Amén. Muchas gracias, maestro. Pues estamos en comunicación y nos vemos muy pronto. Muchas gracias a todos y todas por estar aquí.